Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Desafectación y Venta por Subasta Pública de Bienes Inmuebles. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Sara Córdoba y Rosa Aguirre de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema Desafectación y Venta por Subasta Pública de Bienes Inmuebles. Adelante, Sara. Gracias, Roger. Muy buenos días con todos los presentes en esta reunión virtual. Efectivamente, hoy día tenemos dos temas nuevos que se han incorporado a la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, tenemos una PPT preparada para ustedes para poder ilustrarles de manera didáctica en lo posible sobre los dos temas que ha presentado Roger, la desafectación y la venta por subasta pública de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. El objetivo de esta reunión es darles a conocer la regulación sobre desafectación y venta directa y venta por subasta pública de bienes inmuebles, de acuerdo a lo regulado en la versión integrada de la Directiva 02/2021 EF, /54.1, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Esta versión integrada ha sido aprobada por la Resolución Directoral 01/2025 EF, /54.01, y ha sido publicada este año en el mes de enero. Entonces, nos vamos a guiar de esta versión integrada para poder hacer mención al trámite, requisitos y procedimientos regulados en la Directiva 2/2021. Siguiente, por favor. El marco normativo que regula la gestión de los bienes inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento está conformado primero por su decreto legislativo, el decreto legislativo 1439, que es el que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos también su reglamento aprobado por Decreto Supremo 217-2019 EF, cuyas disposiciones han sido modificadas en materia de bienes inmuebles, como ya les expliqué. Todo el subcapítulo 2 que regula bienes inmuebles han sido modificados por este decreto supremo que ha sido publicado en el mes de marzo, o sea, hace poquito, menos de un mes, tenemos modificaciones en cuanto a bienes inmuebles regulados en este reglamento. De otro lado, tenemos a la directiva que sobre la base del decreto legislativo 1439 y su reglamento ha sido emitida por el ente rector, la Dirección General de Abastecimiento. La Directiva 2 del año 2021 regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. En su objeto vamos a poder apreciar que mediante esta directiva se pueden adquirir predios y bienes inmuebles de privados. En esta primera parte de la directiva vamos a poder encontrar a la aceptación de la donación y la dación en pago. Luego tenemos otro rubro que es la disposición final de bienes de titularidad del Estado y de las entidades públicas. Estas disposiciones han sido emitidas para una adecuada gestión de los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. La Directiva 2/2021 ha tenido varias modificatorias y la última ha sido la emitida en enero de este año por la Resolución 2/2025 que ya mencioné, que además en su artículo 5 aprueba la versión integrada de la Directiva 2/2021. Entonces, cuando hagamos referencia a los artículos de la Directiva 2/2021, estaremos utilizando esta versión integrada. Siguiente, por favor.
Un tema importante que también trae la modificatoria por el Decreto Supremo 050-2025 EF es la modificación de la definición de bienes inmuebles. Entonces, para saber el ámbito a qué tipo de bienes están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos que tener en cuenta esta definición. Por un lado, la definición también la tenemos además en la Directiva 2/2021. Varios elementos que estaban en esta directiva han sido recogidas en esta modificatoria y la vamos a poder ver más sistematizadas en el primer párrafo de la definición y tenemos particularidades nuevas en el segundo párrafo. Entonces, ¿cómo define el artículo 4, numeral 1, a los bienes inmuebles? Nos señala que son aquellos bienes que cuentan con edificaciones. Es un primer elemento, lo podemos apreciar en la gráfica. Luego nos señala que incluye los terrenos sobre los cuales se han construido estas edificaciones. También forman parte de un bien inmueble las áreas sin edificación dentro de su perímetro. Ojo que cuando hablamos de perímetro no estamos hablando de cerco perimétrico, sino básicamente del entorno, de la suma de los lados del bien inmueble cuya administración está bajo una entidad. Entonces, la directiva nos señala las edificaciones, el terreno sobre el que se han construido las edificaciones, las áreas sin edificación dentro del perímetro, que se encuentran además estas edificaciones y estas áreas bajo administración de una entidad pública destinadas al cumplimiento de sus fines a través del funcionamiento de oficinas o siendo destinadas a archivos, almacenes, depósitos, entre otros. Esta administración que ejercen las entidades es independientemente del título jurídico con el cual ejercen la administración. Esto significa que, independientemente de que sea propietario, que sea afectatario, o podría no tener ninguno de los anteriores. Entonces, esta administración de las entidades sobre bienes inmuebles es independientemente del título jurídico. También es independientemente del uso efectivo y del material de la edificación. Luego, en el segundo párrafo señala también que son bienes inmuebles los bienes que cumplen las características físicas señaladas en el primer párrafo, que pudieran no tener un uso o destino determinado. Esos bienes también son considerados bienes inmuebles en el ámbito del SNA y también los otorgados a favor de entes privados. Y finalmente tenemos las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva o de propiedad común, que son de titularidad del Estado y de las entidades. Entonces tenemos elementos que rescatar. Primero, que esta definición comprende a todos los bienes de propiedad del Estado y de las entidades, y la particularidad para estar dentro del ámbito del SNA es que sean edificaciones a cargo de entidades para fines públicos o de titularidad de las entidades. Y los fines públicos las vamos a encontrar materializadas por el uso al que lo destinan, ya sean sedes o almacenes, archivos, entre otros. Entonces, si hablamos del material de la construcción, no solamente esperemos encontrar material noble, sino también podrían estar otro tipo de materiales que puedan ser drywall o materiales que se puedan armar y desarmar. En distintas ocasiones las entidades han utilizado. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar un resumen de lo que hemos señalado, de lo que señala en la modificación que tiene el artículo 4, numeral 1. Primero, esta disposición habla de la definición de bienes inmuebles y señala sus características físicas que ya hemos indicado. En el dibujo que se trata del Hospital Loaiza podemos identificar las edificaciones, el terreno sobre el cual se encuentra esta edificación, que es el hospital, las áreas sin edificación, que podemos apreciar áreas verdes, que podría ser un área donde hay un pequeño parque interno del hospital. Todo esto está dentro del perímetro de esta sede hospitalaria.
Luego tenemos el otro componente que es administración de una entidad pública. Claramente sabemos que el Ministerio de Salud es la que administra el Hospital Loaiza, lo destina para el cumplimiento de fines públicos, sí, el servicio público de salud. Entonces, en este caso, ejerce la administración prestando un servicio público a través de una sede hospitalaria. Y podría ser independientemente del título porque podría no ser titular el Ministerio de Salud, o podría ser solo afectataria, o podría no tener título. Y el material también podría ser mixto entre material noble, quincha, entre otros. Luego, para caracterizar también el bien inmueble, nos habla de otros bienes inmuebles que no tengan uso. Aquí quiero citar como ejemplo los que las entidades obtienen por decomiso o también por dación en pago. Los bienes que ingresan al Estado, en estos casos, no tienen uso o un destino determinado, pero cumplen las características físicas señaladas, y siendo una entidad la titular o la beneficiaria de estas transferencias o de este tipo de obtención de derechos de propiedad, claramente tenemos una entidad que va a ser administradora. Luego tenemos el otro rubro de los otorgados a favor de entes privados. Son bienes inmuebles que también tienen las características físicas señaladas en el primer párrafo, pero la entidad los otorgó a favor de privados y su administración les corresponde, y entre ellos, recuperar o extinguir el derecho otorgado. El tercer rubro de bienes inmuebles que están agregados en este segundo párrafo, pero que ya estaba en la directiva, es los referidos a unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Estos claramente lo podemos encontrar en edificios de oficinas o departamentos. Hay muchas entidades con este tipo de bienes donde funcionan sus sedes institucionales o, en todo caso, alguna oficina o algún órgano de la entidad. Por lo tanto, son también caracterizados como bienes inmuebles. Para apoyarnos en el tema del material de la edificación, podemos revisar la definición que podemos ubicar en el literal H del artículo 5 de la Directiva 2/2021. Ahí se explica qué es una edificación, además de ser una obra permanente, etc. Puede tener otros tipos de materiales como drywall, superboard, etc. Entonces, esto nos ayuda a ver que el bien inmueble es independiente del material. Siguiente, por favor. Otros conceptos necesarios para poder abordar los temas de desafectación y venta por subasta es los bienes de dominio público. En la versión original del reglamento no se encontraban estas definiciones. Estas han sido incorporadas por el Decreto Supremo que lo modifica, el Decreto Supremo 050/2025, EF, que he señalado que ha salido hace poquito, en el mes de marzo. Esta definición señala respecto a los bienes de dominio público que son aquellos bienes destinados al uso público, cuya administración y conservación y mantenimiento le corresponde al Estado o a alguna entidad. También son bienes de dominio público los que sirven de soporte a la prestación de cualquier servicio público, los destinados al cumplimiento de fines de las entidades, aquellos que por su naturaleza son de esa manera incorporados por normas especiales o asignados con dicha condición. Estos bienes inmuebles de dominio público tienen el carácter de inalienable, imprescriptible, inembargable. Esto quiere decir que no pueden ser transferidos, no pueden ser adquiridos por el paso del tiempo mediante la prescripción adquisitiva de dominio que regula el Código Civil, y tampoco pueden ser ejecutados mediante embargo. O sea, no los puedo otorgar y tampoco me pueden interponer y cargar un embargo en estos bienes de dominio público. El Estado ejerce una potestad de administración, la reglamenta y la tutela conforme a ley. La otra definición se refiere a los bienes de dominio privado. Los define el artículo 4, numeral 7, como aquellos bienes que no están destinados al uso público o a la prestación de algún servicio público.
y respecto de los cuales el Estado o las entidades, dentro de los límites que establece la legislación vigente, ejerce el derecho de propiedad con todos sus atributos. Bueno, básicamente el atributo que le faltaba, en todo caso, sería el de poder disponer, que es lo inembargable. Esa es básicamente la característica que tienen bien de dominio privado. Tampoco por las obligaciones que tienen las entidades va a poder otorgar en embargo. Y la prescripción tampoco es posible porque tenemos la ley 29.816 que declara que los bienes de dominio privado son imprescriptibles. Pero aquí la entidad puede hacer transferencias a favor de otras entidades o la venta que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué bienes que parecen o que podrían tener algunas características de un bien inmueble que acabamos de ver, no están comprendidos en el SNA. Y aquí están los que están destinados o comprendidos en infraestructura de servicios públicos. Esto es agua potable y saneamiento. Y aquí hacemos varias menciones a las obras de captación, a las redes de agua potable y desagüe, alcantarillado. Estos bienes, los destinados al servicio de agua potable o saneamiento, no se consideran bienes inmuebles. También están las redes de distribución de energía eléctrica, las antenas y otros similares vinculados con infraestructura de servicio público. Estos bienes no forman parte del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regulan por la ley de la materia o, en todo caso, en deficiencia de alguna ley especial, por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siguiente. El otro bloque de bienes que no están comprendidos en el SNA son los destinados a espacios públicos definidos en la Ley 31.199, la Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos. Y aquí nos hacen una mención a distintos bienes para poder entender a qué se refiere espacios públicos. Recreación activo-pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección y entre otros que también se tiene detallado en el reglamento de esta ley 31.199. Estos bienes no se encuentran en el ámbito del SNA. Siguiente. Ahora veamos un tema importante relacionado con la disposición, que es la venta, y que es la disposición final. El Decreto Supremo 050, el que acaba de modificar el reglamento del Decreto Legislativo 1439, señala que la disposición final constituye una actividad de la administración de bienes. Como ustedes saben, la administración de bienes es un componente del SNA y este componente comprende los actos de administración y actos de disposición y también puede comprender otras modalidades que permiten estos actos la gestión de los bienes inmuebles del Estado y de las entidades. Los actos de disposición, y este es un tema también nuevo y una precisión, es que no son o no se constituyen actos de administración, se constituyen actos de disposición. Los actos de disposición final constituyen actos de administración interna, es decir, no son actos que se emitan por resolución y sean materia de impugnación. Estos actos permiten el aprovechamiento de los bienes inmuebles. Ahora veamos los actos de administración. El numeral 26.2 nos señala en qué consisten los actos de administración y nos dice que este tipo de actos facilitan el aprovechamiento de los bienes inmuebles sin que exista traslado de propiedad. Y nos señala cuáles son estos actos, mediante qué actos podemos hacer este aprovechamiento sin traslado de propiedad, y nos cita la afectación, la cesión en uso, el usufructo, la servidumbre, el arrendamiento y otras modalidades. Aquí hay que hacer una precisión que el numeral 26.5 señala que hay actos de administración a favor de privados. ¿Y cuáles son estos? La cesión, el usufructo, la servidumbre y el arrendamiento. Estos actos no se emiten de manera general, sino cuando ocurran dos supuestos. Cuando un bien inmueble
cuando el bien inmueble que se otorga no afecta el uso público o la prestación del servicio público. Entonces, cuando la entidad que quiere otorgar un acto de administración advierta esta situación, puede emitir alguno de estos actos, y la emisión de estos actos es por convocatoria pública y a título oneroso. La otra situación en la que puede otorgar estos actos de administración a favor de privados es para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Ahora veamos los actos de disposición. El artículo 26, numeral 26.6, señala que es el aprovechamiento de los bienes inmuebles. Eso es lo que permite el acto de disposición con el traslado o a través del traslado de la propiedad. Y mediante la transferencia, la permuta, la venta u otras modalidades que establezca mediante directiva la DGA. Cuando tengamos bienes de dominio público en los que requiramos hacer actos de disposición, previamente debemos declarar su desafectación o solicitar su declaración de desafectación. Entonces, lo que quiere decir es que los actos de disposición se efectúan sobre bienes de dominio privado. También hay que hacer una precisión que está contenida en el numeral 26.6, que actos de disposición se ejecutan a favor de privados. Entonces, se ejecutan respecto de bienes de dominio privado, previa opinión técnica de la DGA, opinión técnica favorable, y esto es mediante la venta. ¿Cuándo se puede dar la venta de un bien inmueble de dominio privado? Solo en dos supuestos, que también están indicados en este numeral 26.6. Cuando existan razones que imposibiliten el uso público o la prestación del servicio público, en este caso la venta será por convocatoria pública y a valor comercial. Entonces, esta es la única modalidad, el único supuesto que luego será desarrollado también en la directiva y será parte de esta exposición en una segunda etapa. Y el otro supuesto en el que se puede otorgar la disposición de un bien inmueble es para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Entonces, aquí tenemos en qué consiste la disposición final en el SNA, en qué actos comprenden los actos de administración y cuáles son los actos de disposición y en qué casos podemos otorgar a entes privados. Siguiente, por favor. Para finalmente llegar a la etapa de la venta, vamos a tener que pasar por dos actuaciones previas, dos trámites, según sea el caso. Ya hemos señalado que solo se pueden hacer actos de disposición cuando se trata de bienes de dominio privado. Pero, ¿qué pasa si tengo un bien de dominio público que he identificado para su venta por las razones que hemos señalado? En ese caso, previamente realizaré la desafectación de ese bien de dominio público para convertirlo, para que cambie su naturaleza a uno de dominio privado. Luego de los trámites adicionales que luego vamos a explicar, tengo que solicitar la opinión técnica previa favorable a la DGA. Y finalmente, recién iniciaré el trámite propiamente de la venta por subasta. Entonces, a grosso modo, estos serían los trámites importantes que hay que ejecutar si deseamos sacar una venta por subasta de un bien inmueble. Siguiente, por favor. Entonces, el primer punto que vamos a ver, y es un tema de la sesión, indicada en el título de este webinar, es la desafectación de bienes de dominio público. Siguiente, por favor. Primero, indicar que esta es una facultad únicamente de la DGA. Está establecida en la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1439. Esta quinta disposición ha sido incorporada por la segunda disposición complementaria modificatoria de la Ley 32.103. ¿Qué señala esta quinta disposición? Nos dice que la DGA queda facultada a declarar la desafectación de bienes inmuebles de dominio público excepcionalmente
¿Cuándo? En dos supuestos. Cuando se presenten situaciones que imposibiliten su uso público o la prestación del servicio público, o cuando exista un interés público superior. La desafectación no implica el cambio de titularidad. Entonces, si una entidad pública es propietaria de un bien de dominio público, solicita la desafectación a la DGA y luego de desafectado seguirá siendo propietaria. Si a su vez ejerce su administración, también seguirá ejerciendo su administración. Entonces, por la desafectación, lo que ocurre es el cambio de la naturaleza del bien de dominio público para convertirse en un bien de dominio privado. Siguiente. Ahora veamos las precisiones referidas a las causales en las que se puede desafectar que han sido establecidas en el numeral 26.9 del artículo 26 del reglamento del decreto legislativo 1439. Estas disposiciones han sido incorporadas por el último decreto supremo que ya mencioné, el 050-2025-EF. ¿Qué nos dice en lo que es desafectación? Mantiene los dos supuestos que acabamos de ver, que están contenidos en la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo, pero hace un desagregado en cuándo estaremos en estas situaciones, ¿no? En la A, que es una situación, y en la B, que es la segunda situación. Entonces, este numeral nos dice que la desafectación es para que cambie de naturaleza el bien de dominio público a uno de dominio privado, lo realiza la DGA a solicitud de la entidad propietaria del bien inmueble de dominio público y también la puede realizar de oficio. Esto significa que no esperará el pedido, sino lo realizará de oficio. Eso se regulará en la directiva o también lo realizará de oficio cuando se traten de bienes de dominio del Estado. Las causales ya mencionamos, ahora vamos a hacer el desagregado de la primera situación que se refiere a la imposibilidad del uso público o la prestación del servicio público. ¿Cuándo consideramos que nos encontramos ante esta imposibilidad? Cuando los fines institucionales no puedan brindarse en el bien inmueble por limitaciones de zonificación o normas técnicas. Los casos de zonificación puede ser que son variados y algunos limitan el uso. Obviamente muchas entidades los usan, los destinan a sus fines, pero muy probablemente infringiendo las normas municipales. Entonces, cuando hablamos de zonificación hay que concordar con la regulación municipal en cada caso de los bienes. Y cuando se refiere a normas técnicas es la que tiene aprobada cada entidad. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, tiene normas técnicas para el buen funcionamiento de sus centros hospitalarios o de sus instituciones educativas. El segundo supuesto referido a que el bien inmueble se encuentra subutilizado y su disposición va a permitir la concentración de oficinas administrativas optimizando el servicio público. Esto debe estar sustentado en términos de eficiencia económica. Entonces, aquí las entidades que tienen varios bienes podrían hacer este análisis y estar comprendidos en esta causal de desafectación. La tercera causal de esta situación A se refiere a el uso óptimo del bien inmueble no puede realizarse por la falta de acumulación del dominio en un solo titular. Entonces vemos hospitales que recaen en dos partidas con diferentes titulares. Entonces uno de los titulares debe transferir a la entidad que administra el bien inmueble o los dos titulares, porque podría ser que el hospital sea solo afectatario, y requiera la titularidad para hacer mejoras, optimización, etc. Entonces hay que acumular el dominio y para esto hay que desafectar y recién poder hacer la transferencia de propiedad. El cuarto se refiere a los bienes inmuebles ubicados en zona de riesgo no mitigable. Entonces estas zonas de riesgo las vemos de manera más palpable cuando ocurren los huaicos o los desbordes de ríos. Entonces, ahí vamos a revisar la declaración de zona de riesgo no mitigable para poder hacer la transferencia a la entidad que administra este tipo de bienes. Ahora veamos la segunda situación, la situación B,
situaciones en las que se advierta que de la existencia de un interés público superior. En este caso, apreciamos que se refiere a la ejecución de obras de servicio público, domiciliario o de infraestructura de vías urbanas. En este caso, los bienes necesitan ser transferidos porque van a cambiar de naturaleza. Pasarán de bien inmueble a predio, estarán en otro sistema. Y además tendrán otro administrador, porque vías básicamente son gobiernos locales. Servicios públicos también son gobiernos locales o podría ser una empresa pública. El otro supuesto está relacionado con la ejecución de proyectos de inversión privada en el marco del Sistema Nacional de la Promoción de Inversión Privada. En este caso, se regula por esta normativa de este sistema y el marco se realizará en este sistema. Siguiente. Ahora veamos la regulación en la directiva, que ya se encuentra vigente. Claramente tendrá modificaciones según lo que se ha establecido en el reglamento que acabamos de ver. La versión integrada de la Directiva 2/2021 en sus artículos 63 a 66 regula desafectación. Nos señalan o recoge lo que dice también ya la quinta disposición complementaria final sobre que es una actuación de manera excepcional a cargo de la DGA. La DGA realiza una declaración para modificar la situación jurídica de un bien de dominio público y pasar a uno de dominio privado. Ya señalamos que no implica un cambio de titularidad ni de administración del bien inmueble. La DGA realiza esta desafectación o esta declaración de desafectación del bien de dominio público a solicitud de la entidad propietaria y también de oficio. Cuando se advierte que el bien inmueble requiere de actos de saneamiento, no todos los actos de saneamiento, básicamente los referidos a la identificación del titular del bien inmueble o los referidos a delimitación de áreas y medidas perimétricas, este tipo de saneamiento debe realizarse previamente a la solicitud de desafectación. Siguiente. Ya hemos señalado lo que indica el reglamento, la directiva también los recoge en las situaciones disgregadas para la desafectación. Tenemos dos rubros y se detalla cuándo ocurren estas situaciones. La primera que imposibilitan el uso público, la prestación de servicio, y hemos señalado cuando los fines de la entidad no puedan brindarse en el bien inmueble por limitaciones en la zonificación o normas técnicas. Está recogida en la directiva. La segunda situación referida a que el bien está subutilizado y su disposición va a permitir la concentración de oficinas administrativas, optimizando el servicio público con un sustento de eficiencia económica, también está recogida como un punto 2. El uso óptimo de los bienes inmuebles no puede realizarse por falta de acumulación, esto es parte también de un saneamiento, pero que se requiere previamente contar con la propiedad de todos los predios involucrados para poder hacer esta acumulación y de esa manera luego, posteriormente de acumulado, hacer la declaratoria de fábrica o nuevos proyectos de inversión. Entonces eso es lo que posibilita esta causal de desafectación. Los bienes inmuebles se ubican en zonas de riesgo no mitigables, que también ya expliqué, y otras situaciones que en las modificatorias o mediante directiva la DGA pueda establecer para poder comprender más situaciones que ayuden a una mejor gestión de las entidades de sus bienes inmuebles. El segundo supuesto referido a cuando se adviertan situaciones en las que existan un interés público superior, también ya está contemplado en el reglamento y en la directiva, se refiere a bienes inmuebles requeridos para servicios públicos, domiciliarios e infraestructura vial urbana. Ya expliqué de qué se trata. Y lo segundo que debería incorporarse en la directiva
es el referido a ejecución de proyectos de inversión privada en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, y también se pueden establecer otras situaciones mediante directiva de la DGA. Siguiente. Ahora veamos los requisitos que la entidad propietaria, no un particular, la entidad propietaria que requiera desafectar un bien de su propiedad debe presentar. Por un lado, la solicitud pidiendo la desafectación la debe realizar la máxima autoridad administrativa o la autoridad a quien ésta haya hecho una delegación, ¿no?, para poder suscribir y hacer el pedido. Esta solicitud debe ir acompañada de un sustento técnico legal realizado por la OGA de la entidad, o la que haga sus veces, o el órgano correspondiente que tenga funciones de administración de bienes inmuebles según el instrumento de gestión de la entidad propietaria. Este sustento técnico debe realizarse conforme al formato aprobado como anexo 6 de la directiva. En dicho formato se precisa que se debe indicar las causales de la desafectación, detallando el supuesto de esa desafectación. Si estamos en la causal, la situación A o la situación B, y dentro de cada situación, en cuál de los supuestos. Entonces, eso debe ser detallado en este formato de sustento técnico que acompaña la solicitud de desafectación. Ahora, cuando la desafectación se requiere por la existencia de un interés público superior en la que vamos a desarrollar obras de servicio público o infraestructura de vías, hay que adjuntar, además de los ya señalados, la solicitud y el sustento, el formato 8A, denominado registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión. Esto cuando el proyecto o la ejecución de la obra se realiza en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Cuando no se realice en este sistema administrativo, se adjuntará el documento correspondiente que contenga la descripción del proyecto, su alcance y el impacto en el interés público. O sea, la que haga sus veces cuando el proyecto no es desarrollado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente. Ahora veamos el trámite de la desafectación. Es sencillo. Una vez que la entidad presenta la solicitud con los requisitos antes señalados, la DGA verifica la documentación presentada. Si encuentra que se requiere de aclaraciones, precisiones o documentos adicionales, notifica a la entidad solicitante, le otorga un plazo de 30 días para que precise, aclare o adjunte mayor documentación. Si esta subsanación la entidad solicitante de la desafectación no la realiza dentro de este plazo, el trámite concluye. La información que proporciona la entidad pública solicitante es evaluada por la DGA. Una vez que esté completa, claro está, y también, de considerar necesario, puede realizar una inspección. Entonces, la inspección también formará parte de esta evaluación técnica que se realiza previa a la declaración. Luego de completados estas evaluaciones, realizado la inspección técnica en el bien, de ser posible físicamente, apersonándose al bien, la DGA emite la resolución declarando la desafectación del bien de dominio público. Y como una de las precisiones que ha realizado la entidad es que la desafectación es para realizar un acto de disposición, entonces en la resolución también se precisará cuál es ese acto de disposición que debe continuar realizando la entidad propietaria. Esta resolución se inscribe en registros públicos. Luego de esta emisión de resolución, concluye el trámite. Acá hay una precisión: la DGA también puede ocurrir que no declare la desafectación, y en ese caso comunica
este resultado negativo, ¿no? Y simplemente va a significar que no se ha desafectado el bien. El bien mantiene su condición de dominio público. Siguiente. Ahora veamos el segundo bloque, que es opinión técnica previa. Aquí este es un requisito previo que la entidad debe realizar cuando quiera hacer actos de disposición en bienes de dominio privado. Entonces, cuando ya hemos obtenido la declaración de desafectación, ya tenemos un bien de dominio privado y tenemos que realizar un acto de disposición, sea la transferencia, la permuta o la venta. No se desafecta si no vamos a realizar un acto de disposición. Y para realizar este acto de disposición, previamente tenemos que obtener la opinión técnica de la DGA. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 63.1 de la Directiva 2/2021? Nos dice que la opinión previa es solicitada por la entidad pública cuando decide realizar un acto de disposición de un bien inmueble de su propiedad o respecto de las cuotas ideales que tenga sobre un bien en copropiedad. Solicita el pronunciamiento de la DGA, indicando la propuesta de acto de disposición que realizará. Nos indicará: requiere opinión previa para realizar una transferencia en favor de otra entidad que me lo está solicitando. La DGA tiene un plazo de 30 días para emitir este pronunciamiento, este informe técnico que contiene la opinión técnica previa, y para que pueda seguir con el trámite, esta debe ser favorable. El pronunciamiento de la DGA se circunscribe a verificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen para ese trámite de disposición. Se verificará el sustento técnico legal de ese acto de disposición que la entidad propone realizar y las limitaciones también que pudieran haber para no ejecutar otros actos de disposición. Entonces, en el formato se indica un ítem donde la entidad debe decir por qué necesariamente debo hacer una disposición y no mantener el bien en mi ámbito de titularidad y realizar actos de administración como la afectación. Entonces, es una de las precisiones que debe indicar la... Luego, cuando la entidad advierta, y esto ya es un tema posterior, entonces tenemos que cuando la DGA advierta la ejecución de un acto de disposición sin que la entidad haya solicitado la opinión técnica previa favorable, esta circunstancia advertida comunicará al sistema, al órgano del Sistema Nacional de Control que corresponda, para evaluar, para que el sistema de control evalúe la determinación de responsabilidades. Entonces, este es un paso previo importante cuando el bien deba salir del ámbito de la propiedad de las entidades y más aún cuando sale del ámbito del sector público en la venta por subasta. Otro tema a indicar también es cuando realizamos la venta por subasta. Si encontramos que hay actos de saneamiento necesarios que realizar, como los que se refieren a la identificación del titular o a la delimitación de áreas y medidas perimétricas, que son importantes tener en cuenta desde el inicio del trámite, estos actos de saneamiento, sobre todo estos dos actos de saneamiento, deben realizarse previamente a solicitar la opinión técnica previa para la disposición de este bien de dominio privado. Siguiente, ya terminamos este bloque de desafectación y opinión previa con los requisitos y trámites que se realizan. Esto es básicamente la evaluación que realiza la DGA para emitir su opinión técnica previa. Entonces, tiene la solicitud que debe estar suscrita por la entidad pública, por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria o por quien delegue.
Eso se verifica en este análisis. También se verifica el sustento técnico que ha realizado la Oficina General de Administración de la entidad o el área que haga sus veces según el instrumento de gestión de la entidad. Entonces, podría no ser necesariamente la OGA, ¿no? A veces hay entidades que tienen otras direcciones con estas facultades. Este sustento técnico que acompaña la solicitud de opinión técnica se realiza conforme al formato aprobado en la directiva, el anexo 6. En este formato se debe precisar el acto de disposición a realizar. Normalmente es un pedido que ya una entidad me ha realizado y sabré que es una transferencia. Debo indicar entonces que se trata de ese acto. Y se sustenta, también debe sustentar que la existencia de situaciones en el bien inmueble o en su entorno que limitan el otorgamiento de otros actos de disposición. Ya hemos señalado que este sustento debe estar referido a por qué no realizo otros actos de administración y mantengo la titularidad. Entonces, eso es un rubro que debe precisarse en este formato que corresponde al sustento técnico legal. Además de la solicitud y el sustento técnico, que es un formato, se deben adjuntar los requisitos según el acto de disposición. Si me solicitan transferencia, presentaré los requisitos que me ha remitido la entidad que me solicita, que son los que están para la transferencia en el artículo 35, numerales 35.2, 35.3 y 35.4. Si me solicitan la permuta, además de los requisitos A y B, adjuntaré los que están establecidos para la permuta en el artículo 42, los numerales 42.2 y 42.3. Y cuando se trata de la venta por subasta pública, adjuntaré los requisitos establecidos en el artículo 50, numeral 50.3. Entonces, el informe para poder continuar con la disposición, con la aprobación de la disposición de un bien inmueble de dominio privado, debe ser favorable. Es decir, formará parte del expediente este informe que emita la DGA previamente a la aprobación de este acto de disposición, cualquiera sea, ¿no? Transferencia, permuta o venta. Entonces, con eso ya tenemos listo parte del expediente. Ahora vamos a pasar propiamente a la venta por subasta pública de bienes inmuebles. Y para eso les doy el pase a la arquitecta Rosa Aguirre, quien va a tocar este tema. Gracias. Bien, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con esta exposición relacionada ya al propio acto de disposición, que es la venta por subasta pública. Siguiente, por favor. Para empezar con este tema, vamos a referirnos a la definición que está en esta versión integrada de la Directiva 002/2021. Y en este caso, la venta por subasta pública comprende los artículos desde el 44 hasta el 55. La venta por subasta pública es un acto de disposición en el que la entidad titular transfiere la propiedad de sus bienes inmuebles de dominio privado a título oneroso al postor que oferta la propuesta económica de mayor valor. Siguiente, por favor. La venta por subasta pública es realizada por diferentes actores, tanto de la entidad titular como de entes externos. Por un lado, desde la entidad se tiene a la Oficina General de Administración, UOGA, que a continuación seguiremos describiendo las actividades que realizan. También participa de esta venta por subasta la máxima autoridad administrativa y finalmente la mesa directiva, la cual está conformada por 3 miembros de la entidad. Entonces, en el caso de la OGA, entre las principales actividades que realiza durante todo este proceso de venta por subasta pública, se encuentra la elaboración del sustento para realizar la venta por subasta, así como las bases para la convocatoria. Por otro lado, la Oficina General de Administración se encarga de designar a la mesa directiva, publicar la convocatoria y las actas respectivas.
Asimismo, absuelve consultas y de existir oposiciones también las resuelve. Además, coordina la suscripción del contrato de compraventa y la escritura hacia la fase final de la venta por subasta, así como suscribe el acta de entrega y recepción del bien inmueble subastado. Por otro lado, la máxima autoridad administrativa aprueba la realización de la venta por subasta, aprueba las bases y suscribe el contrato de compraventa y escritura pública. En el caso de la mesa directiva, este conjunto de miembros se encarga de conducir el desarrollo de la fase de presentación y selección de postores con apoyo de un martillero, que es una posibilidad que la entidad tiene para contratar durante el momento de la puja, y también durante la adjudicación es importante contar con la presencia del notario como entes externos. Asimismo, un tercer ente externo es el postor o el interesado en ser postor, y el que tenga la mejor oferta económica se convertirá en el adjudicatario. En este caso, los postores presentan los documentos conforme a las bases que apruebe la entidad, realiza el pago del bien inmueble cuando se convierte en adjudicatario, así como suscribe el acta de entrega y recepción. Además, se encarga de realizar los pagos de los gastos notariales y registrales que irroguen la formalización de esta venta. Siguiente, por favor. En la venta por subasta pública tenemos 5 etapas. Estas 5 etapas corresponden, en primer lugar, a unas acciones previas que realiza la entidad, es decir, elaboración de documentos. Más adelante explicaremos un poco más a detalle cada una de estas. En segunda etapa se encuentra la convocatoria, momento en el cual se publican las bases y es de conocimiento la información hacia los interesados. Un tercer momento de la venta por subasta pública corresponde a la presentación y selección de postores, donde los interesados en serlos presentan los documentos definidos para poder luego ser admitidos o no admitidos. En la cuarta etapa se encuentra la adjudicación del bien inmueble. En este momento es cuando se abren los sobres de las propuestas económicas de los postores para iniciar la puja y definir el postor con el valor o con quien ofrezca el mayor valor económico. Y finalmente, cuando se define a este postor ganador, se suscribe el contrato de compraventa. Siguiente, por favor. Bien, vamos a precisar sobre todo las principales acciones que realiza la entidad con los actores que he mencionado hace un momento, porque es importante tomar en cuenta tanto la elaboración de los documentos como la identificación del bien inmueble. Entonces, en esta primera etapa de acciones previas, por un lado, se identifican los bienes a subastar. Estos bienes deben cumplir con estar inscritos en el registro de predios de SUNAT, deben ser de dominio privado. En todo caso, si no lo fueran, tendrían que pasar por el trámite de desafectación. Estos bienes identificados para venta no deben tener ocupación ilegal, ni tampoco procesos judiciales, prohibiciones ni cargas. Además, estos bienes no deben tener actos de administración vigentes. Esta identificación es realizada por la Oficina General de Administración. A continuación de identificar los bienes inmuebles, corresponde sustentar la aprobación de esa venta, la cual finalmente será aprobada por la máxima autoridad administrativa de la entidad. En ese sustento de aprobación de la venta por subasta pública, se debe incluir el informe técnico legal, el valor del bien inmueble conforme al artículo 56 de la directiva, en el que finalmente con este valor se define el precio base. Además, se tiene que incluir o elaborar planos, tanto de ubicación perimétrico o los de distribución. Además, también se tiene que contar con un panel de fotografías del bien inmueble,
Y finalmente, contar con el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos o el certificado de zonificación y vías, ambos deben estar vigentes. Teniendo estos dos primeros pasos dentro de la etapa de acciones previas, es importante que antes de aprobar la realización de la venta por subasta por parte de la máxima autoridad administrativa, se solicite la desafectación en caso de bienes inmuebles que sean de dominio público y además solicitar la opinión técnica previa, ambos trámites a cargo de la DGA como ente rector, quienes otorgan esa declaración de desafectación o la opinión técnica previa favorable es por parte de la DGA. A continuación de estos dos trámites, tenemos otras acciones finales, digamos, dentro de esta etapa de acciones previas, que tiene que ver con la elaboración de las bases, de acuerdo al anexo 7, y finalmente, aprobadas, se designa la mesa directiva. Como les comentaba, esta mesa directiva está conformada por 3 miembros. En una segunda etapa tenemos la convocatoria. En la convocatoria, esta es publicada. Luego de su publicación, los interesados pueden presentar sus consultas sobre el contenido de las bases y a su vez la OGA absolverá esas consultas. También existe la posibilidad de que los que se consideren afectados en su derecho de propiedad puedan presentar oposiciones y estas serán evaluadas igualmente por la OGA, y de aceptarse esa oposición se excluiría el bien inmueble de un conjunto de bienes inmuebles que se estarían subastando y continuaría el proceso de venta por subasta pública. En la tercera etapa, para detallar un poco más lo que está conforme al artículo 52 de la directiva, es que los interesados en ser postores presentan los documentos. Estos documentos van a ser verificados por la mesa directiva ya conformada y se va a determinar a los postores admitidos por parte de la mesa directiva mediante un acta. Finalmente, en esta etapa de presentación y selección de postores, existe la posibilidad de que alguno de estos postores comunique su desistimiento. Siguiente, por favor. Entrando en detalle a la cuarta etapa mencionada, que corresponde a la adjudicación del bien inmueble, el postor se presenta en el lugar y hora señalada, el lugar y la hora señalada por la mesa directiva, en la cual se va a aperturar el sobre con las propuestas económicas. Estas propuestas económicas deben ser mayores al precio base. Esta apertura de sobres lo realiza la mesa directiva. A continuación se realiza la puja por parte de la mesa directiva con apoyo del martillero de considerarlo así la entidad y en presencia de un notario público. Finalmente, se publican los resultados por parte de la mesa directiva con la lista de postores finales mediante un acta. En la última etapa, que es la suscripción del contrato de compraventa, con el postor ganador, la OGA solicita el pago y a su vez el adjudicatario realiza dicho pago, para lo cual la OGA nuevamente verificará. Habiendo verificado este pago, la máxima autoridad suscribe el contrato de compraventa y la escritura pública. Con ello se coordina la inscripción registral y finalmente se hace entrega física del bien inmueble. Siguiente, por favor. Una precisión respecto a los anexos. En el anexo 6, que Sara mencionó y que también ha sido parte de la exposición que les he comentado, esta corresponde a la ficha de sustento técnico y legal para solicitar la desafectación o la opinión técnica previa para cualquier acto de disposición, ya sea para venta, ya sea para transferencia o permuta, los cuales están regulados en la directiva. En este caso, el anexo 6 cuenta con 6 secciones. Y por otro lado, el anexo 7 corresponde al modelo de bases para la venta por subasta pública.
Este modelo de bases además incluye dos apéndices, un apéndice de declaración jurada que presenta el postor, así como el apéndice 2 correspondiente a la propuesta económica. Este anexo 7 cuenta con 9 secciones, entre las cuales se incluye también el cronograma de actividades. Siguiente, por favor. Ya para culminar esta parte de la presentación, la venta por subasta pública, así como los demás documentos que se han mencionado en esta presentación, tanto de opinión técnica y desafectación, se encuentran en la plataforma de www.gov.pe y hacen la búsqueda de la resolución directorial número 0001-2025-EF/5401, donde van a encontrar tanto la resolución que incluye la directiva, más los dos anexos que acabo de citar, el anexo 6 y el anexo 7, producto de la última modificación y versión integrada de la Directiva 002-2021. Bien, por mi parte esto sería todo. Le doy pase a Roger. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas y respuestas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. A ver, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento y pasos para la subasta pública de bienes inmuebles? Gracias por la pregunta. En esta sesión hemos señalado que la venta por subasta pública se encuentra regulada en los artículos 44 a 55 de la versión integrada de la Directiva 2-2021. Esta directiva precisa varias etapas que ha señalado Rosa en esta exposición. Entre ellas vamos a encontrar las acciones previas, donde se obtiene la desafectación, la opinión previa de la DGA. Luego tenemos otra etapa de convocatoria, la siguiente, presentación y selección de postores, la adjudicación de bienes inmuebles, luego de haber seleccionado el postor que ofreció la mejor oferta, y finalmente la suscripción del contrato de compra-venta. Entonces, estas son las etapas y pasos que están regulados en la Directiva 2-2021. Gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Qué significa la desafectación de un bien público? Gracias por la pregunta. Nos permite reiterar lo que hemos explicado. Hemos señalado que la desafectación de un bien de dominio público o de sus cuotas ideales es una declaración que de manera excepcional realiza la DGA. Es una facultad dada por ley a la DGA. Con esta declaración lo que ocurre es una modificación de la situación jurídica de un bien de dominio público para pasar a un bien de dominio privado y obviamente modificará sus características. Esta declaración no implica el cambio de titularidad ni de la administración del bien inmueble. Gracias. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se usan las normas de la DGA y cuándo las de la Superintendencia de Bienes Nacionales? Gracias por esta pregunta. Nos permite ahondar en la definición de bien inmueble, que es el ámbito en la que está definido los bienes inmuebles en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Las características los hemos detallado en la presente sesión, la podemos encontrar en el numeral 1 del artículo 4 del Decreto Supremo 217-2019F, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 050-2025F y que hoy en la sesión lo hemos detallado, lo hemos graficado. Cuando advirtamos que se cumple esta definición, entonces tendremos que aplicar la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, para poder entender cuándo estamos ante un predio o bien estatal, tenemos que revisar la definición contenida en el artículo 3 de la Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, para saber la naturaleza, las características de un bien inmueble o de un predio y el sistema en el que se encuentra,
le sugerimos revisar las definiciones correspondientes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede vender los bienes inmuebles sin subasta? No, y hemos explicado qué se requiere para la venta. Para esta respuesta, les invito a revisar el numeral 26.6 del artículo 26 del reglamento del Decreto Legislativo 1439, modificado hace poco por el Decreto Supremo 050/2025-EF. Nos señala que los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio privado se realizan previa opinión técnica favorable de la DGA. Su disposición mediante la venta se realiza por convocatoria pública o lo que llamamos subasta pública. Además, es a valor comercial. Cuando existen razones que imposibiliten su uso, solo en ese supuesto se realiza este acto de venta. Entonces, para esta pregunta, la respuesta es no se puede realizar una venta por subasta sin haber realizado esta convocatoria pública. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se verifica objetivamente la transparencia de la venta por subasta pública de bienes inmuebles? Bueno, tenemos varios aspectos regulados en la Directiva 2/2021 que han sido incorporados en enero por la Resolución 1/2025. Podemos ver información de qué están haciendo las entidades, por ejemplo, en la etapa de acciones previas de la subasta, mediante la obtención de la opinión favorable de la DGA. Entonces, la DGA tomará conocimiento de la necesidad de disposición a través de este pedido cuando se trate de un bien de dominio público y tenga que emitir esta opinión para su disposición. También podemos advertir que hay un tema de transparencia cuando se realizan las convocatorias de la subasta. En este aspecto, la directiva requiere que la publicación de lo que se va a sacar a la venta por subasta se realice en 3 medios de comunicación masiva, siendo uno de ellos el peruano o un diario de circulación nacional. Entonces, estos son algunos de los ejemplos para poder advertir la transparencia en el trámite en el sentido que es de público conocimiento. Gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir por parte de una UGEL para la venta de un bien inmueble de Minedu? Bueno, primero resaltar lo establecido en el numeral 26.4 del artículo 26 del reglamento del Decreto Legislativo 1439, también modificado por el Decreto Supremo 050/2025-EF, que nos señala que los actos de disposición final, llámese actos de administración o de disposición, por parte de las entidades públicas, son ellas las que aprueba cuando se tratan de bienes de su propiedad y, tratándose de bienes del Estado, los aprueba la DGA. Entonces, advertimos que quien aprueba es la entidad, su titular, su máxima autoridad administrativa. No se realiza la venta a través de órganos y sobre todo cuando estos no tengan la competencia. Entonces, en este caso, el Minedu, si decide hacer la venta de un bien inmueble de su propiedad, aplicará las disposiciones de la directiva, pero no así se podrá realizar a través de su UGEL, salvo que tenga competencias otorgadas por la máxima autoridad administrativa. Siguiente, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los plazos que dura una subasta y qué se debe presentar para iniciarla? La pregunta nos lleva a considerar que pareciera que podemos solicitar la venta, ¿no? Y requerimos saber el plazo, pero en realidad la venta
no es a solicitud de parte, es una gestión interna de la entidad que decide que va a disponer de un bien de dominio privado ante determinadas circunstancias. Y hemos señalado que estas circunstancias solo pueden estar cuando existen razones que imposibiliten el uso o la prestación del servicio público. Solo en esta razón se saca a la venta este bien y se transfiere a valor comercial a título oneroso. No se regula plazo en el trámite y tampoco para su inicio ni su conclusión. Es básicamente lo que la entidad se tome en realizar los actos previos, los que señalé como etapas del procedimiento. Entonces hemos señalado, por ejemplo, acciones previas en las que va a pedir la opinión, va a desafectar, la convocatoria. Esto depende de la entidad cuánto se demore y si tiene el presupuesto para hacer las publicaciones que también hemos advertido. Entonces no hay un plazo específico, sino será el trámite que le demore a cada entidad. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo desafectar y realizar la venta por subasta pública de bienes inmuebles cuando el precio tiene uso en área verde o recreación pública? Bueno, se tratan de bienes de dominio público, pero este tipo de bienes, como ya señalamos en la exposición, no se encuentra en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces aquí nos podemos guiar del numeral 2 de la segunda disposición complementaria final de la directiva, donde hacemos mención a este tipo de bienes que están enmarcados en la Ley 31.151, Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos. Estos bienes no se regulan por la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, sino por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede donar o dar en afectación en uso si el bien inmueble no tiene partida registral? Bueno, estamos hablando, por un lado, de dos actos diferentes, ¿no? La donación y la afectación en uso. En la Directiva 2/2021, la donación es un acto para adquirir un bien inmueble que proviene de un privado y se incorpora al patrimonio de la entidad. Y de otro lado, en la afectación en uso se trata de un bien que es de propiedad de una entidad pública y ésta aprueba un acto de administración, que es la afectación en uso, y se lo otorga a otra entidad. Ahora, ¿podemos recibir donación de privados sin encontrarse registrados? Bueno, ahí hay que ver los requisitos para la aceptación de donación que está en el título 2 de la Directiva 2/2021. Y la idea es que no. Ahora, en el tema de afectación en uso, podría ser que tengamos un acto de saneamiento pendiente, pero de un diagnóstico estamos claros que tenemos titularidad. Entonces, nada obsta para que la propia entidad titular realice estos actos de saneamiento. Y esto debería realizarse en cumplimiento del artículo 27, que señala que corresponde a las entidades el saneamiento físico legal de los bienes de su titularidad y cuando se traten de bienes del Estado a la DGA. Entonces, por lo pronto, como regla general, podríamos indicar que no se pueden afectar bienes si no están debidamente saneados, esto es, inmatriculados en el registro público correspondiente. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para la desafectación de un bien inmueble? Gracias por la pregunta. Vamos a precisar lo que hemos indicado en la exposición. Los requisitos para la desafectación es la solicitud, que debe ser suscrita por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria que requiere realizar la desafectación de un bien inmueble de dominio privado. Se debe adjuntar el sustento técnico de la Oficina General de Administración o de la que a sus veces o del área correspondiente que tiene la función de administración de bienes inmuebles según el instrumento de gestión de la entidad propietaria. Este sustento técnico se realiza según el formato aprobado por el anexo 6 de la Directiva 2/2021, EF/54.01.
Asimismo, cuando la desafectación se solicite por la causal de existencia de un interés público superior, se debe además adjuntar el formato 8A referido al registro en la fase de ejecución de proyectos de inversión. Esto cuando la obra que se va a ejecutar en el bien, esto es para servicios públicos o ejecución de vías públicas, se realiza en el Sistema Nacional de Inversiones. Si no se realiza en este sistema, el documento que se adjunta es el correspondiente, pero que tenga la descripción del proyecto, de sus fines, su alcance. Entonces, esos son básicamente los requisitos para la desafectación. La solicitud, el sustento técnico y en un supuesto concreto que es en la causal de existencia de un interés superior, los formatos referidos a la inversión que se va a ejecutar. Bueno, con esto termino mi exposición, termino la ronda de preguntas. Agradezco a todos por la atención prestada y muchas gracias. Adelante, Roger. Muchas gracias, Sara, y también Rosa por su participación en este evento. Muy bien, a continuación vamos a difundir el Código de Ética de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Bueno, esto venimos recalcando repetidas veces, en la cual debemos tener en cuenta como servidores públicos. Este Código de Conducta ha sido aprobado con resolución ministerial número 330 del año 2021. Este es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera, con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de los sistemas que integran el sistema de administración financiera, tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad, y también incluye la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, se les reitera que tengamos siempre presente en nuestro actuar diario el Código de Conducta de la Administración Financiera del sector público. Muy bien, agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Desafectación y Venta por Subasta Pública de Bienes Inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@me.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicada en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.